Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, Iglesia de Dios en general, en el mundo entero. Bienvenidos a este Facebook Live, un poco diferente en este momento, pero ahorita enseguida voy a explicar. Gloria a Dios. Así que vamos a estar controlando por acá en este momento. Y vamos a esperar que efectivamente nos dé la señal, que nos ayude aquí, el audio, el fondo, todo lo que tenemos, amados hermanos, en esta oportunidad. Gloria a Dios. Voy a usar un poco acá, ya que tengo un poco de volumen. A ver por acá. Sí, vamos a ver por ahí. Esperamos que efectivamente se esté escuchando la voz en este momento, y voy a dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas, Iglesia de Dios en general, en el mundo entero, que vayan a tener la oportunidad de conectarse. Vamos a llevar un mensaje de la palabra de Dios en este momento, pero antes quisiera hacer una breve explicación. Gracias a los hermanos que quizás se vayan a conectar en los siguientes minutos, hermanos que ya están conectados, hermanos que van a visualizar este Facebook Live o en diferido. No hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Gloria al Señor. Así que la breve explicación en este momento es esta. Vamos a tener como siempre una lectura de la palabra de Dios. El clima, como se puede ver, tal vez no es de lo mejor, pero he elegido este lugar. Es una calle importante acá, desde la ciudad de Grand Island, en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19: toda autoridad me ha sido dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal manera que la encomienda del Evangelio, la encomienda de Dios, la encomienda de Cristo para cada uno de nosotros es expandir el Evangelio, predicar la palabra de Dios. Y esta vez, amados hermanos, de esta información que nosotros vamos a entregar, no es simplemente por querer hacerlo, porque esto lo hubiésemos podido haber hecho desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años lo pudimos hacer. De hecho, allá en nuestro país, eso quiero hacer también una breve aclaración, que en nuestros países la situación es diferente. Yo doy gracias a Dios porque he visto hermanos en Los Ángeles, he visto predicadores en Chicago, he visto hermanos que predican la palabra de Dios en las calles, en Florida, en Miami, en diferentes ciudades o estados de Estados Unidos. Pero dígame una cosa, ¿es algo común? No es algo común, porque para esto se necesita valor. Ahora, yo voy a explicar esto hoy, primer Facebook Live de esta categoría, porque normalmente no son así los Facebook Live que yo hago. Pero hoy voy a explicar, inmediatamente entraremos a una lectura de la palabra de Dios, haremos una oración y entraremos a la palabra del Señor. Hoy, amados hermanos, es el día que Dios me ha permitido, un día que estaba señalado para cumplir. Si yo hoy estoy haciendo esta predicación a través de Facebook Live, no será la primera ni la última, no será la única vez, vendrán otras veces, pero esta es la primera vez de muchas que vendrán. Así que no se impresione, no se extrañe, no se admire en dónde será la siguiente predicación, cuándo, alrededor de qué, cómo. Y quiero hacer una aclaración también. Si en este momento
se acercara por acá una persona y viniera aquí, porque ahorita ciertamente estamos aquí en un parqueadero de un establecimiento, pero inclusive que los dueños de este local se acercaran en este momento, dice la Constitución de los Estados Unidos que aquí hay dos derechos para las personas que vivimos acá en los Estados Unidos. Permítame un segundito, voy a quitarle un poco de... Quizá así. Gloria al Señor. Así está mejor. Hay dos derechos que toda persona que vive acá en los Estados Unidos tiene. Y esos derechos son libertad de expresión, libertad de religión. En inglés se llama freedom of speech, freedom of religion. Entonces, en el momento que nosotros, amados hermanos, hacemos algo para la gloria de Dios, Dios es primeramente respaldándonos. Después están las leyes que han sido establecidas por los mandatarios, por los altos mandatarios. Dios bendiga a las personas que se cruzan por ahí también, que están aquí, amados hermanos, gloria al Señor. Pero esas leyes ciertamente han salido de la Biblia, de la palabra de Dios. Por si alguien, decía yo, viniera en este momento, para los que conocen quizá un poco de leyes, aquí este país protege porque hay libertad de expresión, libertad de religión, aunque lo que nosotros hacemos no es religión. La religión no te salva, Cristo te salva solamente. Voy a hacer una explicación, leer una breve lectura y de esa manera una oración y entramos al pasaje bíblico. ¿Por qué estoy realizando yo todo esto? ¿Por qué? Es una promesa que en este momento estoy cumpliendo. He hablado con varios hermanos de la iglesia para que nosotros realicemos esta clase de mensajes, transmisiones de esta categoría, inclusive utilizando el uniforme que nosotros tenemos de capacidad para predicar en las calles, en los hospitales, en las cárceles, para ayudar, por ejemplo, cuando ha habido un accidente automovilístico, aún antes que llegue la policía, nosotros tenemos el derecho de ayudar y esperar ahí hasta que las autoridades lleguen. Todavía no se ha hecho por diferentes razones, pero algún día Dios permita que lo hagamos, estaremos siempre. Entonces, es una promesa que yo le hice al Señor valorando la vida hace aproximadamente 2 años y medio. Aproximadamente 2 años y medio hace que yo le hice esta promesa al Señor una vez, que Él se me apareció en mi lugar de habitación. ¿Y cómo sé yo? Porque aunque no escuché una voz audible, aunque no escuché que me dijo, yo soy Jesús, yo soy el Señor, soy el Espíritu Santo, pero ciertamente a través de la conciencia, a través de la mente, como una comunicación, de una manera inexplicable, supe que era la visita del Señor, como dice Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. En ese tiempo iniciaba con mucha fuerza lo que fue el COVID-19, el coronavirus que le llaman, o el COVID-19. Entonces yo le hice una promesa a Dios y le dije, Señor, todas las vidas que se están perdiendo, porque ya habían pasado alrededor de 6, 4 o 5 meses alrededor de ese tiempo. Y si nosotros completamos ese tiempo de aproximadamente 5 meses, más 2 años y medio que les acabo de decir que hice la promesa al Señor, cumplimos casi 3 años. Estamos en 2024, casi en 2025, y esa enfermedad cobró fuerza en el 2021, aunque se llamó 19, pero empezó 2021 ahí para adelante, para el tiempo que llevamos. Y aún así hay unos que todavía usan opcionalmente mascarillas, pero todo ha pasado. Pero la cosa estuvo así. Yo esto lo anuncié en la iglesia, pero mi promesa a solas con el Señor, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso fue lo que yo hice.
hablé y le dije al Señor, algún día, si tú nos sacas de esta enfermedad, si permites que la iglesia continúe con vida, me refiero, cuando digo la iglesia no me refiero al techo, ventanas, puertas, no me refiero al local, me refería a las personas. Si seguimos con vida, si nosotros nos libramos de todo esto, que tuvimos que hacer letreros, muchas cosas, y Dios mostró su fidelidad, Dios mostró su gracia, su poder, su misericordia, su verdad y su bondad. Entonces fue cuando yo le prometí al Señor y le dije, algún día en la calle voy a predicar la palabra de Dios. No me importa que la gente me mire, no me importa que la gente venga, porque eso ha pasado muchas veces. La gente viene y la gente pregunta, ¿y este loco qué tiene? Pero ahorita que entremos aquí a la palabra de Dios, vamos a ver que la palabra de Dios dice también, no te des prisa, porque aún algunos de los mismos hermanos de la iglesia me decían a mí, ¿y cuándo se va a cumplir? Porque habían unas opciones. Yo les dije, si la iglesia me apoya algún día, todos vamos a ir algún día a la calle, a algún parque, a proclamar el nombre de Dios por las naciones, por las ciudades, por todos lados. Y entonces quedamos de hacerlo, pero fue pasando el tiempo, nunca llegamos a un acuerdo para poner una fecha y hora, día, fecha, hora, para hacerlo. Entonces en este momento yo lo que dije es, no quiero sobre todo exponer a los miembros, a la iglesia, en este frío, por ejemplo, en lo que me tocó cumplir esta promesa, pero lo estoy haciendo en este momento. Lo estoy haciendo porque si no es de esa manera, nosotros no evangelizamos, no predicamos la palabra de Dios, pero Dios para eso nos ha llamado. Así que, amados hermanos, hoy, en esta oportunidad, estoy cumpliendo esta promesa que le hice al Señor. De la palabra de Dios, ahorita que entremos a la Biblia, Eclesiastés, dice la palabra de Dios, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Pero unos versículos antes dice la palabra de Dios, no te des prisa, no te apresures también. Y esto lo digo porque el tiempo de Dios es perfecto. Si todavía no había llegado la hora, era porque todavía no habíamos avanzado. Pero ha llegado el momento y hoy le doy gracias a Dios por permitirme cumplir esta promesa delante de su presencia, de predicar su palabra. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas, Iglesia de Dios, que están llegando, porque por si acaso, ahorita aquí estoy públicamente acá, esto no es un fondo virtual o algo, estoy aquí en persona. Agradezco también al camarógrafo, a los que me acompañan en este momento, pero aquí es una calle principal, 281, de aquí, de esta ciudad de Grand Island, en cierto lugar, cierta ubicación, y es lo que estoy haciendo en este momento. Si yo no tenía como evidencia presentar esto, podía ser que hermanos de la misma iglesia me dijeran, tú nunca cumpliste lo que prometiste. Es por eso que estoy haciendo esto, y espero que este Facebook Live de esta categoría no sea ni el primero ni el último. Vamos a hacer más de este modo, anunciando las buenas nuevas de salvación, reprendiendo el pecado también y haciendo muchas cosas para cumplir la palabra de Dios. Pero los otros Facebook Live que nosotros hagamos serán en diferentes lugares. Hoy, como pueden ver, está un poco de noche. Eso es lo que le da un panorama un poco diferente también, porque se miran las luces de los carros, se mira el fondo, aunque ahorita no debería ser de noche, porque no es una hora tan avanzada todavía, pero en otras oportunidades haremos en diferente horario para que sea un poco diferente. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Gloria al Señor. No puedo en este momento saludarles a los hermanos que se están conectando, pero el saludo general, cordial, es para todos. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces, amados hermanos, una lectura de la Santa Biblia, la Sagrada Palabra de Dios. La encontramos en Eclesiastés capítulo 5. Es precisamente de eso que voy a hablar en este momento.
Por si acaso usted tiene una Biblia en casa, usted puede buscar. Yo no condeno que usted tenga la Biblia en un celular, que usted tenga la Biblia en un tablet, que tenga la Biblia en un iPad, que tenga la Biblia en una computadora. Pero lo que le tengo que decir, yo también la tengo. Tengo en computadora, en iPad, en celular, en tablet. Lo que le quiero decir es que nunca los aparatos electrónicos reemplacen el papel de la Biblia. Siempre lo he dicho, donde quiera que estoy, gracias a los hermanos de las diferentes iglesias. Si yo hago una recopilación, amados hermanos, en mi país, en todos lados acá, siempre el mensaje que llevo y les digo, no hay nada mejor que el ministro, que el siervo de Dios esté hojeando la Biblia. Muchas personas dicen, es que en el celular no sabemos qué tantas cosas tenemos y por eso tener la Biblia en el celular es algo satánico, dicen algunos. Yo no lo puedo ver como algo satánico, depende de qué tiene usted ahí también. Pero nunca reemplace a los aparatos electrónicos, ahí tiene la Biblia, con una Biblia literal. Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 2 y la parte fuerte estará en el versículo 4. Repito, Eclesiastés capítulo 5 desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios, si a todos lo tenemos o si no, escuchemos la palabra atentamente. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Vamos a llegar al versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fuerte palabra de Dios. Vamos a repetir el versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Gloria a Dios. Vamos a hacer una breve oración en este momento y vamos a entrar un momento a meditar la palabra del Señor. Padre Santo, gracias te doy en esta hora, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor Dios mío, porque este momento está siendo presentado en los ejércitos celestiales allá donde tú estás. Porque tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, porque tú no eres Dios de muertos, sino de vivos, dice tu palabra. Oh Rey eterno, bendito Dios, gracias por esta hora. Gracias por esta oportunidad. Gracias te doy porque tú eres digno, santo, sabio, perfecto y todopoderoso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lishmoa kol shofar. Bendito seas tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste escuchar la voz del shofar. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Beshen Yeshua Moshiheinu Ladaber Ruach HaKodesh Lodaber Mevi Abba. Amén. En el nombre de Jesús el Mesías y con el poder del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Gloria al Señor. Es una oportunidad, amado hermano, estar en la tierra, una oportunidad grande, una oportunidad de vida, el poder expresar el glorioso nombre de Dios, que es por sobre todas las cosas. Dice la Biblia que Dios es soberano, dice la Biblia que Él es grande, Él es perfecto. ¿Con qué me compararéis? Dice la palabra. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es eterno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así lo establece la palabra de Dios. Al parecer estamos teniendo un momento de, vamos a ver por acá, de dificultad ya, pero es que esto estaba previsto para poder así cumplir entonces esta palabra. Nos gozaremos y nos alegraremos, como dice la palabra de Dios. Hoy, repito una vez más, para si hay hermanos que de pronto están llegando en este momento,
estoy yo en este momento, en este lugar, cumpliendo una de las promesas que yo le hice a Dios en tiempo de pandemia. Puedo decir que no solamente por mí, sino por la iglesia, por el mundo, por el pueblo, hacer una promesa como acabamos de leer a través de la Biblia. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, dice la palabra de Dios. Entonces, el tiempo, yo nunca se lo señalé a Dios cuándo iba a cumplir, pero de que iba a cumplir, iba a cumplir. Porque Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la salud, Dios nos ha dado la salvación, la victoria. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es grande y todopoderoso. Gracias a Dios, amados hermanos, que podemos ver la bendición, podemos ver que aunque fueron momentos muy difíciles, muy complicados, como lo establece la palabra de Dios en el Salmo 23, muchas personas cuando leen el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Algunos leen de esta manera, Jehová es mi pastor y nada me pasará. La Biblia no dice eso. Problemas, cosas siempre van a venir en la vida. Pero nosotros tenemos que honrar a Dios a pesar de lo que pasa. Ese proceso de la enfermedad no fue algo fácil, no fue algo simple. Hubieron muchas cosas que todos tuvimos que hacer, que los zapatos, que las mascarillas, que desinfectarse las manos, que remedios, que muchas cosas. Pero aquí estamos. Dios ha mostrado su fidelidad, Dios ha mostrado su misericordia, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. ¿Por qué no alabarle y por qué no glorificarle? La palabra de Dios en el Salmo número 100 y sus versículos cercanos dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Significa entonces que reconozcamos que Dios es Padre y nosotros somos sus criaturas, que Él es Creador y nosotros somos sus criaturas, que Él es Dios y nosotros somos sus hijos, que Él es Padre y que nosotros somos sus hijos, que Él está en el cielo, dice la palabra, y nosotros en la tierra, que para Él nada hay imposible, dice Lucas capítulo 1, en sus últimos versículos. Nada hay imposible para Dios todo es posible. Y la palabra de Dios también dice, amados hermanos, que a lo largo de toda la Biblia se presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el propósito de bendecirnos y de ayudarnos y darnos la victoria, darnos la salvación. En el Génesis capítulo 17 dice la palabra de Dios: era entonces Abraham de 99 años de edad cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Quiero hacer una breve mención o aclaración acerca de esto mientras avanzamos un poco acá, porque si bien la palabra de Dios nos dice que no nos demos prisa, pero que cuando hagamos a Dios una promesa debemos cumplirla, debemos tener un propósito y debemos entender qué es lo que nosotros estamos haciendo también. Por eso es que hace un momento les dije, nosotros no practicamos religión, cuando les dije que aquí hay 2 puntos de la Constitución de los Estados Unidos que dicen que toda persona residente, cuando digo residente me refiero a que vive acá en los Estados Unidos, no importando el estatus que tenga, así sea que no tenga ni un permiso de trabajo, ni una residencia, ni una ciudadanía, toda persona que vive en los Estados Unidos hay 2 derechos que lo protegen, y es freedom of speech, freedom of religion, libertad de expresión, libertad de religión. Pero les acabo de decir que nosotros no practicamos religión, porque la religión no salva a nadie. Cristo es el único que salva. El Señor es el único que da la salvación, que da la victoria para que nosotros podamos creer en sus promesas y en su palabra. Pero las religiones han armado entonces grupos de personas que tienen cierta creencia, de tal manera que hay un grupo que cree solamente en el Padre y otros que creen solamente en el Hijo, y hay unos que están diciendo que el Espíritu Santo es mujer, y hay unos que están diciendo que Jehová es Satanás.
Están diciendo que Jesucristo es el diablo, que el Espíritu Santo es un ángel caído. Y yo mismo se los he dicho que son unos herejes y blasfemos. Porque eso no es verdad, solamente al diablo se le ocurre ponerle sus pensamientos a la gente y a las personas. A lo largo de toda la Biblia, Dios se manifiesta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, la religión de los testigos de Jehová, y tengo que hablarlo aquí públicamente porque así es. Yo he tenido encuentros, yo he tenido llamadas, he tenido conversaciones con personas que me dicen, pero a ver, léame el texto bíblico, le digo, te lo enseño, y después ya nunca más se comunican. Hay un fragmento en la constitución del Salón del Reino de los Testigos de Jehová, que ellos solamente glorifican a Jehová, pero no aceptan que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice la Biblia. Los testigos de Jehová le han puesto era un Dios, y por si acaso con D minúscula. Y cuando una persona habla o escribe con D minúscula, se está refiriendo al diablo, por si no saben, por si acaso. Siempre que nos referimos a Dios es con D mayúscula cuando se habla de Dios, o con S mayúscula cuando se habla de Señor, o como sea, siempre honrando la grandeza de Dios. Hay un fragmento de ellos, de los testigos de Jehová, que dice con letras grandes en la constitución de ellos, que dice: Jesucristo es el culpable número 1 de que el hombre no venga al pleno conocimiento del único y verdadero Dios Jehová, con letras mayúsculas. Jesucristo es el culpable número 1, que el hombre no venga al pleno conocimiento del único y verdadero Dios Jehová. Por eso es que digo yo, cuando los testigos de Jehová tocan tu puerta, para ti, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Y tú dices, Jesús es el Hijo de Dios. Ellos lo están tomando en doble sentido, porque al decir que es Hijo de Dios, están diciendo es Hijo de Dios, pero no es Dios. La Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, dice Jesús hablando: yo y el Padre uno somos. Pero ahí tenemos que hacer una breve explicación también, porque Jesús no dijo yo y el Padre somos el mismo, porque hay algunos que están enseñando en este momento que Jesús, el Jesús del Nuevo Testamento, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y eso no es así, porque ciertamente Juan 10:30 dice Jesús hablando: yo y el Padre uno somos, pero no dice somos el mismo. Hay que tener claridad en lo que se habla, en lo que se predica, tal como lo dice la Biblia. Así es como la Biblia enseña, como la Biblia lo establece. La palabra de Dios también nos enseña que Jesús estuvo con el Padre en el principio. En el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, por si alguien no sabe quién es el Verbo, Primera de Juan, estoy hablando de las cartas acerca de Judas y Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice la palabra de Dios que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Si aún así no comprenden quién es el Verbo, dice la palabra de Dios que el Verbo es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 19, versículos desde el 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y su nombre era Rey de Reyes, Señor de Señores, y tenía una ropa teñida en sangre y un cinto en el cual decía Rey de Reyes y Señor de Señores, pero dice el Verbo de Dios. Ahí están los versículos cercanos. En el principio era el Verbo, dice la palabra de Dios en Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios. Significa que en Génesis capítulo 1, donde la palabra de Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios creando, ahí estaba Jesucristo. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículos 2 y 3. Génesis 1, 2, 1, 3. Y continuamos con la lectura de la palabra de Dios. A lo largo de toda la Biblia se muestra, por ejemplo, cuando los hombres malvados tenían en su mente y en su corazón: edifiquemos una torre para que lleguemos hasta la cúspide, lo que hoy en tiempo real, en el tiempo actual, le llaman los rascacielos de Nueva York, por ejemplo.
o los rascacielos de otros lugares donde quieren llegar al cielo. Eso pasó en la Torre de Babel, cuando esa gente dijo: edifiquemos algo. Y entonces Dios expresa y dice la palabra de Dios que Dios dijo: descendamos ahora y confundamos sus lenguas, para que ninguno se pueda comunicar con sus compañeros. Y eso es para que la gente viera cuál es el poder de Dios. Los que creen solamente en Jesús, los universitarios, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, dicen que Dios, cuando expresó eso, estaba hablando con los ángeles. Estaba hablando con los ángeles, con los serafines, con los querubines, con los arcángeles. Pero a través de los estudios bíblicos podemos entender que Dios hablaba con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Vayamos, descendamos y confundamos sus lenguas. Pero ¿cuál era el propósito? Porque mucha gente hoy está diciendo: Dios es malo, Dios miente, Dios mata, Dios roba, Dios destruye, Dios hace muchas cosas malas. Yo siempre les he dicho, con algunos me he comunicado, algunos los conozco en persona, siempre les digo: ustedes están equivocados. Yo a ustedes como personas los respeto, pero su doctrina está equivocada, está mal cuando ustedes afirman que Jehová es Satanás. La palabra de Dios habla muy claramente que a lo largo de la Biblia siempre se mostró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19 les nombraba yo hace un momento. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, hay una lectura en Hechos de los Apóstoles, en donde la palabra de Dios dice también que le preguntaron a Pedro qué debían hacer para salvarse, para continuar con los buenos caminos. Entonces el apóstol Pedro responde y dice: cada uno de ustedes bautícese en el nombre de Jesucristo. Y ese es el pasaje que los unicitarios, los Jesús solos, los unicitarios o los del nombre, como le quieran llamar, se agarran de ese pasaje bíblico para decir: la Biblia dice en Hechos que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. Pero eso tiene su historia, tiene su base para quién era ese mensaje. Los judíos, por ejemplo, ellos conocían a Jehová, ellos conocían a Él, pero cuando una persona, así como dijo el apóstol Pablo, porque de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente los judíos, todos. Todo aquel que en Jesús cree tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces había ahí, amado hermano, algo que el pueblo tenía que entender para quién era dirigido ese mensaje. ¿Por qué es que se les dijo eso? En Génesis capítulo 18, versículo 1 dice la palabra de Dios que estaba Abraham en las puertas de su tienda, en el encinar de Mamre, dice la palabra de Dios, cuando se le apareció Jehová. Y en el versículo 2 dice que eran 3. Si esos pasajes que he nombrado no bastan, entonces podemos ir entonces a 1 de Juan capítulo 5, versículo 7 dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice: y 3 son los que dan testimonio también aquí en la tierra. El versículo 7 dice: y estos 3 son uno. Y el versículo 8 dice: y estos 3 concuerdan. Entonces, ¿nos volvemos politeístas? ¿Tenemos muchos dioses? Por supuesto que no. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, así como lo declara Deuteronomio. Aún los judíos rezan de esta manera. Deuteronomio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Para todos nosotros: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso Dios dice: yo soy Jehová y no hay Dios fuera de mí. Pero cuando estamos hablando que Dios es uno, que Jehová es uno, estamos hablando que en Jehová está Jesucristo y que en Jehová está el Espíritu Santo. Todos en esta tierra podemos tener errores. Yo he escuchado personas que tienen muchísimos seguidores en las redes sociales, personas que tienen números impresionantes y
han afirmado tener ellos exclusivamente la verdad. En videos recientes han dicho, nos podemos equivocar. Si yo creo en la venida de Cristo pretribulacional, porque muchos están enseñando hoy en día que la iglesia va a ver el anticristo. Cuando Apocalipsis capítulo 4 dice que a Juan se le dijo, sube acá, que representa el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 6 recién aparecen los 4 jinetes. Y aparece ahí el jinete del caballo blanco, un caballo bermejo, un caballo amarillo y un caballo negro. Muchos dicen, si es que Cristo viene por la iglesia antes de la tribulación, qué bueno. Y si es después de la tribulación, qué bueno. Lo importante es que nos vamos a encontrar en el cielo. Pero cuando estaban dando su enseñanza, no era así el mensaje, sino el mensaje era solamente, yo tengo la verdad, esta es mi postura y esto es lo que yo creo. Y todo aquel que cree de otra manera es la estupidez más grande que yo he encontrado. Por ejemplo, así dicen palabras. Y la Biblia dice claramente que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Solamente que hay alguien, dice la Biblia, al cual al presente lo detiene. Y ese alguien, muchos dicen no puede ser la iglesia porque está hablando en un término masculino. Dice, al cual al presente lo detiene, hay alguien. Aunque ciertamente no se refiere a la iglesia en ese término, pero se refiere a el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Por eso es que se dice que cuando el anticristo aparezca, la iglesia ya no debe estar acá. Cuando el anticristo aparezca, la iglesia ya no debe estar acá. Pero una vez más, regresando a las creencias que tienen muchas personas, muchos creen que Jehová tuvo 2 hijos, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, pero dice que también es el primogénito de los muertos. ¿Por qué dice que es el primogénito de los muertos? Porque antes que Jesús resucitara con un cuerpo glorioso, con un cuerpo glorificado, así como el que Cristo tuvo cuando se levantó de la tumba, nadie había tenido ese privilegio. Muchas personas morían, o como dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 en adelante, que se utiliza el término dormir para fallecer, y eso se aplica para creyentes fallecidos o niños también que fallecen en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios claramente que cuando nosotros entendemos esas cosas, es Dios quien a nosotros nos respalda, nos ayuda y nos da para poder comprender de esa manera. Muchos creen que cuando dice el primogénito, está hablando de un término primogénito cualquiera. De hecho, el Salmo número 2 dice la palabra de Dios: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme por herencia, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Muchos están diciendo que ese es un salmo que le habla a Israel. ¿Cómo le va a hablar a Israel? ¿Cómo va a responder Israel si es un pueblo? Ese, por si acaso, es un salmo mesiánico. El Salmo número 2 es un salmo mesiánico. Y Dios le dice a Jesús, Jesús es el Mesías. Dios le dice a Jesús: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ese pasaje bíblico tiene una concordancia en Hebreos y podemos entender a quién de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra, mi hijo eres tú. La respuesta es a nadie, solamente a Jesús. Pero muchos están diciendo que Jesús no es hijo de Dios. Muchos están diciendo que Jesús simplemente es contrario a Jehová. Que Jehová vino y que Jesús denunció todo lo que hizo Jehová. Pero no es así. Jesús es el Hijo de Dios de principio a fin. Cuando la Biblia habla de que Jesús es el primogénito de Dios, la Biblia está específicamente hablando y diciendo que Jesús es el ejemplo de la resurrección, porque Él mismo dijo: yo soy la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Eso, por si acaso, está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero les decía, hay personas que tienen la creencia de que Dios tuvo 2 hijos y que uno fue Jesús y el otro fue Satanás.
Otros creen que Dios tuvo 3 hijos y que uno fue Satanás, el otro fue Jesús y el tercero fue el arcángel Miguel. Y otros creen todavía que el arcángel Miguel y Jesús son hermanos gemelos. Por eso mucho cuidado con las religiones, mucho cuidado con los grupos religiosos, de todo lo que hace la gente. Mi postura no es ofender a las personas porque muchos por ignorancia están en grupos religiosos. Pero si yo predicara como muchos se dedican a insultar a las personas, por ejemplo, cuando yo me refiriera a los unicitarios, les dijera, ustedes se van a ir al infierno, hijos del diablo. Unicidiablos son ustedes, no unicitarios, porque solo creen en Jesús, pero echan al tacho de la basura al Padre y al Espíritu Santo no lo toman en cuenta. Pero no, simplemente es un mensaje de exhortación para creer lo que dice la palabra. La palabra de principio a fin dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estuvieron en comunión trabajando. El Padre, la orden pensante para la creación. Jesucristo, la mano creadora, y el Espíritu Santo adornó los cielos, dice la palabra. Así que hoy, amados hermanos, en este momento que Dios nos ha permitido estar acá, gloria a Dios, gracias le doy a Dios. Nuestro pasaje bíblico nos dice, ya para ir cerrando esta programación, esta transmisión, gracias en realidad, gracias al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Nos vamos a mover un poquito por acá. He querido que salga la bandera norteamericana también, para que de esa manera nosotros podamos ver y entender y que haya evidencia, porque muchas personas dirán, es que tú nunca cumpliste, porque esto yo lo he anunciado en la iglesia, esto yo lo he dicho, tenía que cumplir porque mi Dios no es juguete. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro ejemplo, dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dice en Números 23, me parece que es 9 o 19, dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y que así como Dios es fiel, justo, sabio, perfecto, santo y todopoderoso, así nosotros debemos cumplir su palabra también. Dios no es juguete, a Dios nada se le olvida. Y hoy Dios me ha dado la oportunidad de poder cumplir esta promesa. Hoy quiero abrir un breve paréntesis acá. Este 20 de enero del año 2025 se vienen cosas muy difíciles para el pueblo latino acá en Estados Unidos. Muy difíciles se vienen, pero hay que ver la obediencia cómo está delante de la presencia de Dios. Muchas personas hoy andan dando rienda suelta a su carnalidad. Esto no tenía pensado decirlo, pero no tengo temor, yo soy pastor y entrego la palabra de Dios. Si uno se dice ser cristiano, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, ni el 24 de la noche. Porque muchos se agarran de eso, es que estábamos celebrando el nacimiento de Jesús, y algunos que ya no. Porque si alguien hace eso simplemente es idólatra. Porque ponen a José, a María y al niño Jesús. Y si alguien dice, no, yo no estoy celebrando eso, pero entonces es cuando hasta personas que dicen que van a la iglesia, que son cristianos, no dicen, ciertamente van a la iglesia o a alguna iglesia, son cristianos, dicen que son cristianos entre comillas, y están celebrando Navidad, y en fondo tienen música mundana, solamente para que usted sepa que no es mentira lo que nosotros predicamos y lo que nosotros hablamos. Si nosotros queremos honrar a Dios, como dice la palabra, debemos vivir la Escritura. A muchas personas no les gusta esto, pero es la palabra de Dios. Por eso los apóstoles decían, qué dura es esta palabra. ¿Y quién la podrá soportar? Y el apóstol Pedro, cuando escuchó que Jesús le dijo, ¿te parece dura esta palabra? Entonces puedes irte, vete. No, maestro, no, Señor. ¿Y a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Dice la palabra de Dios. Dice aquí la palabra del Señor, ya para ir cerrando, decía yo, amados hermanos, esta transmisión, gracias a todos los hermanos que se conectaron, todos los hermanos que verán este Facebook Live en diferido, los que están en vivo, gloria al Señor. No me da tiempo de poder saludarlos. Dice entonces acá, el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hasta para eso nosotros tenemos que tener instrucción, enseñanza. Porque también nosotros no nos jactamos, no somos ni los únicos ni los mejores. Pero tratamos de agradar a Dios en lo más que podamos, amados hermanos. La palabra ciertamente nos lleva a entender y a comprender algo, que todos tenemos que entender esto. Yo sé que hay muchas personas cuando salimos de nuestros países dicen: Señor, si tú me llevas a las tierras norteamericanas, cuando esté allá te voy a servir. Están acá y se les olvida las promesas que le han hecho a Dios. Muchos están en las cárceles. Señor, si tú me sacas de acá, yo te voy a cantar, te voy a predicar, te voy a servir. Y se les olvidan las promesas. Y con esto termino. Dice ciertamente el versículo 4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Le doy gracias a Dios por permitirme cumplir en esta ocasión lo que yo le prometí. Dice el versículo 5: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Tan clara está la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, gracias por habernos acompañado en este Facebook Live. Muchas gracias. Y como decía al principio, este es el primer Facebook Live de esta categoría, pero no será el único. Vendrán muchos más así. Y gloria a Dios si hubieran hermanos que me pudieran acompañar, porque ciertamente estábamos planeando esto, pero en realidad nunca llegamos a que yo les preguntara cuántos me acompañan. Habían hermanos dispuestos, como tal vez algunos que no. Pero es importante si amamos a Dios, si no, por lo menos escuchar atentamente la voz de Dios. Así que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a finalizar acá. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad. Y entonces que Dios les bendiga a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Amén.